Saludos a todos, un sábado más en Biblia en Arquetipos. Y hoy vamos a estar hablando de reconciliando los contrarios, la luz que me equilibra. Y vamos a comenzar en Salmos 133:1 que dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Leyendo este texto me hace enfocarme en la palabra armonía, que es equilibrio. Y cuando leo la parte de los hermanos, me recuerda a Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, que ustedes conocen la historia, pero para beneficio de aquellos que no se acuerden, Esaú era un hombre de casa, un hombre de cazar, de ir afuera, mientras que Jacob era un hombre de estar en la casa, en las tiendas, habitaba en las tiendas. Y ocurrió un conflicto entre ellos por la bendición que dio su padre. Y a través de este conflicto ocurrió una separación entre ellos, un divorcio entre ellos, entre ambos hermanos, que más adelante podemos observar que ocurre una reconciliación. Y cuando ocurre esta reconciliación, Jacob viene a convertirse en Israel. Pero vamos a leer, en Génesis 32 dice: Así diréis a mi señor Esaú, así dice a tu siervo Jacob: Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. O sea, Jacob tenía miedo de Esaú porque Esaú estaba molesto por lo que había hecho Jacob, y Jacob no sabía el estado emocional de Esaú en ese momento, y él tenía miedo y le comenzó a presentar sus ganados, todas sus posesiones. Y los mensajeros volvieron y le dijeron a Jacob: Vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ahora, vamos a ver los arquetipos de esta historia, porque dice que los mensajeros vieron a Esaú con 400 hombres. El número 400 habla de un entero, habla del estado de Esaú. O sea que Esaú, los 400 hombres muestran la unidad que había en Esaú, que Esaú venía como un entero, o sea que Esaú se había resuelto los conflictos y no estaba fragmentado, sino que él estaba preparado para la reconciliación con su hermano. Pero en cambio Jacob, cuando observamos, dice que tuvo gran temor y distribuyó el pueblo en 2 campamentos. O sea, el dividir los campamentos en 2 muestra el estado almático de Jacob. Y esto lo que muestra es que Jacob tenía una dualidad, una fragmentación en su alma, porque aún no había resuelto ese conflicto que él tenía que resolver para que ocurriera una reconciliación con Esaú. Después de esto vemos que Esaú tiene un encuentro, tiene una lucha, se le desconyucta el muslo y le dicen: no te llamarás más Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Y vemos cómo él tiene ese encuentro con Esaú, que dice en Génesis 33, dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres. Ya les dije, el número 400, un entero, habla de la unidad que tenía Esaú, la disposición para la reconciliación. Entonces Jacob repartió entre ellos los niños, entre Lía y Raquel, las 2 siervas. Aquí vemos que manda a las siervas primero, puso a los niños delante, y vemos que su alma, que aún estaba en esclavitud, vemos cómo a través de todo lo que acontece, él va liberando esa batalla hasta que en su alma él puede trabajar con esa fragmentación y que ocurra la reconciliación. Y vemos que él se pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. El número 7 nos habla de la letra Zain, que la letra Zain es arado. O sea, que ¿qué hacía cuando él se postraba 7 veces en tierra? Él estaba arando su terreno, él estaba arando su propio terreno, que necesitaba
trabajar con ese ego, necesitaba trabajar con esa fragmentación que había en él para prepararse para la reconciliación. Además, que el número 7 habla de que, como dice la palabra más adelante, que debemos perdonar 70 veces 7. Y cuando él se postraba, él estaba trabajando, porque el número 7 es la letra Sain, que es arado. Él estaba arando su propia tierra, arando su propio terreno, arando y trabajando con la fragmentación de su alma para que cuando se encontrara con Esaú ocurriera una reconciliación. Entonces, cuando y él pasó delante de ellos, se inclinó la tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Qué impacto para Jacob, que el hombre que decía, Esaú, el hombre que decía que cuando viera a su hermano lo iba a matar, que se iba a vengar, porque ese era el estado de Esaú antes de estar en disposición de reconciliación. Qué impacto para Jacob ver que ese mismo hombre corrió y lo abrazó. Y lo abrazó. O sea, Esaú corrió y lo abrazó. O sea, ocurrió una reconciliación entre ambos. Y alzó los ojos y vio, ¿quiénes son estos? Las mujeres y los niños. Luego vinieron las siervas, ella y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo. Hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Saúl lo tomó. Aquí vemos que Jacob restituye lo que él había tomado, bajo engaño. Y él lo restituye. ¿Por qué? Porque él vuelve a poner en su lugar y ubicar la energía y ubicar la bendición de Esaú. Y con esto ocurre una reconciliación. ¿Por qué? Porque ambos hermanos estaban en conflicto, estaban divorciados, pero al unirse ellos, entonces ahora se une una conciencia y esos gemelos se unieron y ocurre lo que es una reconciliación entre contrarios. Y ahora Jacob era capaz de convertirse en Israel, porque él no se podía convertir en Israel estando divorciado de su hermano. Él no podía convertirse en Israel y tener esa conciencia Israel estando en conflicto con su hermano. Él tenía que resolver ese conflicto, él tenía que reconciliarse con su hermano y ambos gemelos iban a formar la conciencia Israel. O sea, que la reconciliación tenía que ocurrir para que la conciencia de Israel fuera manifestada y fuera dada a luz. Y cuando ocurrió esa reconciliación, entonces Jacob ganó el mérito de convertirse en Israel. Pero ambos, Esaú y Jacob, eran gemelos. Y esto me lleva a pensar en nuestros hemisferios cerebrales. Nuestros hemisferios cerebrales son contrarios. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho habla de la creatividad, de la intuición, de las artes, de la creación, de la emoción, de la imaginación. Mientras que el hemisferio izquierdo es analítico, es lógico, se basa en los hechos, en la matemática. Pero ambos hemisferios son contrarios, pero se necesitan el uno al otro. O sea, nosotros podemos ser creativos, tener intuición, tener arte, pero debemos llevar esa creatividad, esa intuición y esa arte a tener una idea estructurada para realizarla. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos y estamos en la materia ahora mismo. O sea, toda esa arte, toda esa imaginación, nosotros le damos estructura. ¿Para qué? Para traerla a materia, para traerla a manifestación. O sea, que ambos hemisferios unidos, reconciliados, es lo que hace que nosotros tengamos un equilibrio. Y aquí es que vamos entrando en el tema, que nosotros debemos tener equilibrio y nosotros debemos reconciliar
los contrarios que hay en nosotros. ¿Para qué? Para traer la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz, para que se manifieste aquí, para que se materialice, debe ser equilibrado, debemos estar equilibrados. Así que ahora vamos a observar varios personajes que tuvieron encuentros con la luz, como lo fue Moisés, y que esa luz vino a equilibrar algo en ellos. Así que vamos a observar Moisés en Éxodo 19. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí vemos que la luz, Moisés tuvo un encuentro con la luz y la luz vino en forma de trueno, de rayo, de relámpago. ¿Por qué? Porque la luz en forma de relámpago, en forma de trueno, viene de forma equilibrada, viene a equilibrar algo en Moisés, que más adelante junto a los otros personajes que vamos a estar estudiando, vamos a ver qué vino a equilibrar. Pero de este encuentro con la luz, dio como producto algo, dio como producto la Torá, dio como producto los mandamientos. O sea, que ese encuentro con la luz de manera equilibrada, que vino a equilibrar en Moisés, dio a luz la Torá. Ahora vamos a observar a Saulo. Saulo es interceptado por la luz. Dice en Hechos 9, ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor como de un rayo. Aquí vemos el rayo. Aquí vemos la luz equilibrada. Que la luz viene a equilibrar algo en nosotros. Y en Daniel, observamos a Daniel que dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y más adelante dice, y alcé mis ojos y miré, porque él estaba afligido, él estaba sin por espacio de 3 semanas, separado. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de ufaz, su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago. O sea que Daniel tuvo un encuentro con la luz que vino a equilibrar algo. Ahora vamos a estudiar qué fue lo que esa luz vino a equilibrar en estos personajes. En Daniel, Daniel era una persona que soñaba, que meditaba, pero como dice el texto, he venido a darte sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para lo que tú estás meditando, para lo que tú estás soñando, tengas el entendimiento y le puedas dar la estructura para llevarlo a cabo. Porque, y ahora piensa en ti mismo, nosotros podemos meditar, nosotros podemos soñar, pero nosotros tenemos que equilibrar con la estructura, con el entendimiento para eso que estoy soñando y eso que estoy meditando, poder llevarlo a cabo. O sea, no es meditar y divorciarme de la materia, no es meditar y divorciarme de que hay una realidad material, sino es meditar y saber que eso que estoy meditando, eso que estoy soñando, con eso que estoy conectando, me va a llevar a mí a dar una estructura para yo materializarlo. Y vemos que en Daniel se equilibró lo que era la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría de soñar y la inteligencia de estructurar lo que estoy soñando. Y la inteligencia de estructurar lo que estoy viendo, lo que estoy meditando. Que ahí viene lo que es la interpretación. En Saulo vemos que esa luz le salió el encuentro y Saulo era una persona bien autocentrista, que él todo lo que no pensara igual que él lo perseguía. Y él perseguía todo lo que era contrario a su propio pensamiento. Pero esa luz vino a equilibrar en él la misericordia y la bondad, porque vemos un Saulo que de ser autocentrista, de centrarse solamente en su propio pensamiento, ahora se centraba en las necesidades de los otros y podía mostrar bondad y podía mostrar misericordia. Pero aquí vemos la importancia del equilibrio. Aquí vemos la importancia de equilibrar esos contrarios. Sí, porque la misericordia no puede trabajar sola, sin poner los límites. Igual que la fuerza, los límites no pueden trabajar solos sin tener misericordia. Es un equilibrio entre ambos. Porque no podemos ser misericordia más allá de lo que somos misericordias como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la misericordia puede estar disfrazada de un ego, de que doy. ¿Cuál es la razón? Ser misericordia sin tener un límite es un desequilibrio.
Pero a veces vemos con connotación negativa los límites. Y los límites son importantes y son necesarios porque el Eterno le puso límites al mar. Y nosotros tenemos que estar equilibrados. O sea, tenemos que a la misericordia y a la bondad ponerle límites. Tenemos que aprender a decir que no, porque no todo se le dice que sí. Porque muchas veces, si tú eres una persona que eres bondadosa y misericordiosa, no pones tus límites, no dices que no nunca, pues te ves afectado tú. Entonces hay un desequilibrio en ti, hay un desequilibrio en tu alma. Por eso es que es necesario tú equilibrar esos contrarios. ¿Para qué? Para que puedas tener un estado almático de unidad, no de fragmentación. Para que cuando baje esa luz en forma de rayo, esa alma esté equilibrada y pueda recibir lo que es esa luz que va a bajar y va a equilibrar y va a dar a producto algo. Y Moisés, vemos que Moisés, ¿qué vino a la luz trabajar en Moisés? Moisés es una persona que tiene un lenguaje emocional. Por eso es que él se conectaba con el Eterno. ¿Por qué? Porque él tenía ese lenguaje emocional donde él se conectaba y él hablaba. Pero reconocemos que la palabra no habla, que él tiene un problema del habla, era tartamudo. O sea que él tiene un lenguaje emocional más allá que el lenguaje estructurado. Por eso es que le ponen a Aarón. Porque Aarón era esa contraparte que lo ayuda a él. Pero ese encuentro con la luz que él tuvo vino a equilibrar en él lo que era el lenguaje emocional con el lenguaje estructurado. ¿Por qué? Porque de ese encuentro con la luz sale a producto ¿qué? La Torá, sale a producto los mandamientos. O sea, que de ese encuentro, de ese lenguaje emocional, de ese lenguaje que va más allá de lo estructurado, sino que me conecto con el Eterno de una forma más íntima. Ahora, eso que yo conecté, lo voy a llevar a materia, le voy a dar forma. ¿Para qué? Para transmitirlo al pueblo. O sea, ambos tienen que estar equilibrados. Porque una cosa es tener la virtud que tenía Aarón, que es tener esa estructura al hablar, pero le faltaba ese lenguaje que tenía Moisés de conectarse con el Eterno. Pero a Moisés le faltaba el lenguaje estructurado. Cuando tú tienes las dos equilibradas, entonces tú manifiestas esa luz, tú llevas a cabo esa luz. Y es por eso la importancia de equilibrar estos contrarios para que esa luz pueda manifestarse y para que nuestra alma esté unificada y no fragmentada. Y entonces, también quiero que entendamos y quiero tocar que nosotros veamos la historia de Ruth, ya finalizando, porque Ruth, en esta historia hay unos arquetipos. Elimelech, la casa de Elimelech, tuvo dos hijos que eran Malón y Kelión. Ellos se casaron con Orfas y Ruth. Pero luego ellos mueren y Ruth y Orfas deciden quedarse con Noemí para no dejarla. Pero Orfas decide volver a sus antiguos dioses, mientras que Ruth se queda con Noemí. Pero ¿qué acontece? Que Boaz dice, mira, pues vamos a buscar el pariente más cercano que se case con Ruth para restaurar la casa de Elimelech. Y el pariente más cercano le concedió a Boaz tener a Ruth. Y le dijo, no, yo te concedo el derecho, pero ahora vamos a los arquetipos. Aquí vemos que Elimelech significa mi Dios es rey. Elimelech, mi Dios es rey. Ruth significa alianza. Ruth es alianza. Malón, que fue el esposo de Ruth, que murió, el significado de Malón es debilidad. Se entiende que por eso al marcarlo con ese significado, pues él muere. Pero significa debilidad. Y Boaz, que fue el esposo que vino a restaurar la casa de Elimelech, significa firmeza. Ahora, observando estos arquetipos, ¿qué nos está hablando aquí? Que la alianza entre Malón, que es debilidad, y Boaz, que es firmeza, restaura la casa de Elimelech. No sé si me estás comprendiendo, pero estos arquetipos. Ruth es alianza. La alianza entre Malón, debilidad, y Boaz, firmeza, restaura la casa de Elimelech, que es mi Dios es rey. Y en esa unión que hubo entre Boaz y Ruth, en esta alianza que hubo, se dio a luz a Obed, y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo a David. O sea, que esa alianza dio a luz a David, el rey David, que ustedes saben que tenía esas posesiones. Nos habla de que dieron a luz materia. Nos habla que se restableció la casa de Elimelech y se dio a luz la materia. Y
sabemos que la descendencia de allí vino el Mesías Yeshua. O sea que cuando yo unifico, cuando yo reconcilio los contrarios, cuando yo, en este caso, la debilidad y la fortaleza, hago una alianza entre ellas, yo doy a luz materia y yo doy a luz la mente del Mashiach, la mente y la conciencia del Mashiach, la conciencia de Cristo se forma en mí. Así como cuando pasó que Jacob y Esaú se unieron, dieron a luz la conciencia de Israel, cuando los contrarios en mí se unen, cuando yo quito la fragmentación y me unifico dentro de mí y en mi alma, yo doy a luz la conciencia Mashiach. Cuando yo unifico mis dos hemisferios cerebrales que son contrarios, doy a luz la conciencia Mashiach, el cerebro, la conciencia, la mente de Cristo. Así que, ¿cuál es el mensaje que les quiero traer con esto? Que nosotros debemos identificar esas debilidades, esas fortalezas, debemos unificarlas, debemos hacer una alianza, debemos, si nosotros somos, identificar nuestras virtudes y tener conciencia de que nuestras virtudes no se pueden convertir en desequilibrio, porque el Eterno depositó en ti algunas virtudes. Vamos a poner que tú eres bondadoso y esa es tu virtud, pero tú tienes que equilibrarla con los límites. Tienes que saber que tienes que mostrar la bondad, pero poner límites, saber decir que no. Vamos a poner que tú eres una persona que te conecta mucho con la meditación. Eso es una virtud. Pero no es que te divorcies de la materia, es que tienes que saber que esa meditación tú la tienes que dar estructura. ¿Para qué? Para que puedas materializar. Es que tú tengas una virtud de conectarte con lo emocional, con la danza, con el canto. Pero es poder dar estructura a eso, a ese lenguaje, para que le des entendimiento. Y para que a través de esa unificación de esos contrarios, de ese equilibrio en ti, puedas dar a la luz, puedas dar materia, la luz que viene para equilibrarte. La luz que viene para equilibrarte, porque nosotros somos y debemos estar unificados y no fragmentados, porque la fragmentación nos habla de un árbol dual, que es el árbol del bien y del mal, mientras que la unificación nos habla del árbol de la vida. Así que nosotros vamos a comer de los frutos del árbol de la vida, porque lo que pasó con Java y Adán fue que ellos consumieron de más, porque ya les habían dado unas instrucciones para consumir de esto, pero ellos quisieron consumir de más. Y cuando tú consumes de más algo, lo que estás ocasionando en ti es un desequilibrio. O sea, tú puedes ser bondadoso, pero no lo lleves a un extremo que se convierte en un desequilibrio. No lo lleves a un extremo que se convierte en una glotonería. Tú puedes meditar, pero no lo lleves al extremo que te divorcies de la materia. Tú puedes tener un lenguaje estructurado, pero no lo lleves al extremo que no te conectes con el lenguaje emocional. Tú puedes querer ser estructurado y tener un control, pero no lo lleves al extremo que no sepas cuándo tienes que soltar el control. ¿Ves? Cuando tú te equilibres dentro de ti, reconcilies los contrarios, haya armonía y equilibrio en ti, entonces vas a poder dar a luz y a manifestación y materializar. Así que este fue el mensaje de hoy. Seas bendecido.